Encuentros de poder. Nosotros necesitamos tomar bien en cuenta esto cuando estamos evangelizando a las personas que vienen de la cosmovisión circular y no lineal. La cosmovisión lineal occidental es fuerte en predicar el evangelio de salvación del pecado. Pero los millones de personas que están en los tribus que son más circulares son convertidos por la presentación del evangelio de poder. Entonces no debemos ser temerosos de encuentros de poder o ministerios de liberación, porque de esa forma las personas de esas culturas llegan a salvación porque ven que no necesitan temer más a los huestes espirituales que les dominan. Para eso necesitamos mirar a dos cosas. Número uno, la persona animista circular necesita aprender a tener sumisión a la autoridad y poder de Dios mismo como encima de todos los seres espirituales del mal. De esa forma nosotros debemos enseñarles un evangelio de poder y autoridad a Jesucristo que nos libera y proteja de todos los seres espirituales del mal, como dice 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Número 2, tenemos que rechazar la autoridad de los poderes del mal y someternos a la protección del poder y autoridad de Dios, como dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Como dice 1 Corintios 1, 23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Como dice también 1 Corintios 2, 4 y 5, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nosotros vemos el evangelio de poder para que ya no se teme a los seres espirituales de maldad en toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento se ve en los enfrentamientos, por ejemplo, que tuvo Eliseo en el monte Carmelo con los profetas de Baal, hasta los tiempos de Naamán, cuando él vio el poder de Jesús, de Dios Padre, sanarle de su enfermedad. En el Nuevo Testamento Jesús vez tras vez muestra su poder sanando y echando fuera demonios y los traspasa ese poder a sus discípulos. Y hoy en día servimos a ese mismo Dios. Y Él está también pidiendo a nosotros a hacer lo mismo para que los millones de personas que están atados a Satanás y al temor de los espíritus malignos pueden ser liberados. Quiero darles un ejemplo de la historia moderna también, de una persona que se llamaba Columba. Y él se fue al norte y centro de Escocia. Inicialmente la misión de Columba era vivir el reino de Dios en prácticas ascéticas de renuncia y humildad, y en su peregrinación buscó soledad y salvación para imitar a Cristo. De esta forma este irlandés se fue hasta Escocia y empezó a trabajar entre los tribus animistas en esa área haciendo milagros. Su milagro más conocido era en el año 565 en las orillas del río Ness, que desemboca en el lago del mismo nombre. Allí se encontró con un grupo de pictos enterrando los restos de un amigo devorado por un monstruo acuático. Al meterse en el agua uno de sus monjes, el monstruo salió de nuevo y Columba se enfrentó a él con la señal de la cruz. No irás más lejos ni lo tocarás, vete de aquí, le espetó. Y así fue. Columba le llevó la palabra a la gente y permaneció abierto a ser enviado por el Espíritu Santo, a veces a lugares lejanos. Fue testigo de Dios y por medio de él se convirtió en gran parte de Escocia por medio de enfrentamientos de poder como este.
También quisiera compartir de mi propia experiencia aquí mismo en Bolivia, en esta zona donde yo vivo, donde nosotros nos encontramos con un niño una vez que fue picado por la araña negro. Él quería ser como en las películas, ¿no? Y tener poderes especiales como Spider-Man, y lo dejó picar. Y ya estaba agonizando cuando mi papá pasó, le encontró a este niño y oró por él y le llevó al hospital y se sanó. Después de eso su papá dijo, ahora sí sabemos que el Dios que está siguiendo es verdadero. Nosotros necesitamos tomar en cuenta este área de enfrentamientos de poder cuando estamos trabajando entre personas que teman a los espíritus que sí son reales. Pero nosotros sabemos, como dice en Filipenses 2, que una vez que Jesús resucitó, Él fue puesto al mano derecho de Dios Padre encima de todos ellos. Y nosotros, como sus hermanos adoptados de Jesucristo, cuando somos sus esclavos voluntarios, sus dulos, tenemos la oportunidad de tener también esa autoridad, porque Él nos los da, para que podamos nosotros tener victoria y ayudar a que muchos pueden ser libertados de su esclavitud a temor de los espíritus malignos. Entonces todos necesitamos ir aprendiendo de este área y creyendo en el Dios de todo poder que nosotros seguimos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree.